¿Por qué Venezuela, con tanto petróleo, no es un país rico? ¿Y por qué Japón, con casi 100 recursos naturales, sí lo es? Pobreza. ¿Qué es lo que hace a un país rico o pobre? Cuando nos hacen esta pregunta, normalmente se nos viene a la mente respuestas como cuánto vende y exporta, cuán rico o valiosos son sus recursos naturales. Y aunque parezca sorprendente, normalmente son los países con más recursos naturales los que más se empobrecen y los que importan más los más ricos. Porque la riqueza de un país se basa en una estrategia económica y política para poder manejar al país, teniendo una economía eficiente, sólida y honesta. Y en este video vamos a dejar de lado la política y nos vamos a enfocar en lo que es la economía. Vamos a estudiar la maravillosa ciencia, comprenderemos lo que es y al final del video responderemos la gran pregunta de ¿qué hace a un país rico o pobre? En 1959, en Países Bajos, había ocurrido un hito histórico para el país. Encontraron gas natural. Este gas natural, al contrario de lo que muchos pensarían, no hizo rico a Países Bajos, sino que, en peor aún, lo hizo más pobre, desacelerando su economía, mostrando que la riqueza de un país no está en cuánto recurso natural tiene. La revista The Economist nombró este fenómeno como el mal holandés, o en inglés, Dutch Disease. Pues, ¿qué es el mal holandés? ¿Solo ocurrió en Países Bajos? Por supuesto que no. El mal holandés es un interesante fenómeno dentro de la economía, donde 1. Al descubrir un nuevo recurso natural, 2. Existe mucha exportación, 3. La moneda local se aprecia, o en otras palabras, se fortalece, 4. Pero se descuida otros sectores, y por lo tanto, 5. Al final, la economía se vuelve más vulnerable. Es como una reacción en cadena. Al descuidar ciertos sectores importantes dentro de la economía de un país, por simplemente enfocarse en ese sector natural, exportable, empieza a haber muchísimos defectos dentro de la economía. Y vamos a ver dos increíbles teorías que nos pueden explicar este fenómeno. En toda economía existen 3 sectores. El primero de ellos es el sector de bienes naturales exportables. Aquí tenemos como ejemplo al petróleo en Venezuela. Luego, el segundo sector sería el sector de la industria exportable. Aquí tenemos, por ejemplo, los autos, la tecnología, entre otras cosas más. Y el tercer sector sería el sector local. Aquí tenemos, por ejemplo, la educación, los restaurantes, ciertos servicios que se hacen dentro de una localidad. En el sector 1, al encontrar un nuevo recurso natural o al tener mucho recurso natural, estamos trabajando en el sector 1, exportando bastante. Esto hace que la moneda se aprecie, o sea, suba de precio. Empieza a evaluarse más. Como la moneda es más cara, el sector 2, que recordemos que era de la industria exportable, ya no se beneficiará tanto, porque en un periodo corto de tiempo, los extranjeros ya no comprarán nuestros productos naturales que al principio nos beneficiaba. ¿Y qué pasará? El sector 2 bajará. Al bajar, genera desempleo, y al generar desempleo, genera que estos empleados, las personas, se vayan al sector 3, al sector local. Pero el sector 2 empieza a bajar, y como el sector 2 baja, el sector 1 también baja, y empieza a haber una economía inestable. El tipo de gobierno puede afectar la economía. Y ahora te pregunto, ¿por qué? Pausa el video, ponte a analizar un poco. ¿Por qué es que eso ocurre? Corrupción, robo de dinero, juegos sucios. ¿Por qué? Lo curioso aquí es que dentro de países que fueron afectados con este mal holandés, la mayoría de estos países son gobiernos autoritarios, corruptos y con abusos de poder. Ejemplo de esto tenemos a Venezuela y a Nigeria. Un gobierno con democracia y casi, o mejor dicho, cero corrupción es el ideal. Pero la mente detrás de cada ingeniero económico está en la ética, en la moral, en los valores y principios que cada economista utiliza para poder analizar el país, el gobierno.
Entonces, no solo del economista, también de los gobernantes, presidentes. Un pueblo se hace a través de educación, y si uno no educa correctamente, entonces el pueblo cae y se empobrece lógicamente. Y si esta pregunta aún te deja con dudas, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video te explicaré a detalle esta maravillosa e intrigante pregunta, hasta que lo entiendas como un experto. Ahora sí, dejando muy de lado lo que es el mal holandés, enfoquémonos ahora en los enfoquémonos ahora en los sorprendentes y complejos, pero a la vez tan simples conceptos de la economía. Para entender qué es la economía, debemos entender primero cuál es el problema central de esta ciencia. Entendamos algo. En nuestro planeta Tierra existen recursos limitados, recursos que no pueden gastarse a como se nos dé la gana porque se acaba y nos extinguimos, lógicamente. Pero nosotros, los seres humanos, los habitantes, los terrícolas de este planeta, tenemos necesidades ilimitadas. Por lo tanto, el tema, el problema, el estudio central de la economía va a ser la correcta administración de los recursos para poder satisfacer esas necesidades ilimitadas. La economía es tan simple pero tan compleja a la vez, porque se basa en transacciones, que una u otra forma mercado. Y si aún no sabes qué es una transacción, pues es algo simple. Existen dos agentes, dos personas que hacen una transacción, el comprador y el vendedor, el ofertante y el consumidor. Entonces, cuando uno quiere poder realizar una transacción, necesita tener ya sea dos cosas, un bien o un crédito. El crédito es algo más complejo de explicar, pero es en sí la capacidad de adquisición de una persona. El bien obviamente todos conocemos lo que es un bien, un objeto, un material, algo. E incluso el bien más usado en nuestra sociedad es el dinero, obviamente, pero no es el principal. Entonces, una transacción funciona así. Es una relación entre yo te ofrezco, tú me das. Y aquí ocurre una reacción en cadena, algo simple. Una pequeña transacción que unida a otras transacciones iguales se forma un gran mercado. Y estos mercados interactúan el uno con el otro, apoyándose, que día tras día crecen o decrecen. Y ahí existe una variabilidad, un movimiento en la economía, algo vivo que se mueve como si fuera un animal con sus instintos y patrones, por así decirlo. Y ahí es donde entra esa ciencia, la economía. Entonces, ahora echemos un vistazo a lo que es el ciclo económico. Para entender qué es el ciclo económico, tenemos que entender dos conceptos fundamentales. El primer concepto, la inflación. Para los que no sepan, la inflación es cuando los precios de los bienes y servicios dentro de una nación se elevan. El segundo concepto sería su contraria, la deflación. La deflación es cuando los precios de un producto, de un bien o servicio bajan. Sabiendo esto, vamos a ver las 4 etapas del ciclo económico. Etapa número 1, la expansión. Es esa etapa donde la economía de un país empieza a crecer. Más empleos, la gente compra más, los precios son muy adecuados, no hay una inflación ni deflación. Esto normalmente ocurre luego de una guerra, una crisis, y ahorita vamos a ver por qué. Segunda etapa, el pico. El pico es el punto más alto de esta expansión. Cuando la economía llega a ese pico, donde empieza a haber unos rastros de inflación, los precios se empiezan a subir un poco porque la economía ya llegó a su tope. Y aquí es donde empieza la tercera etapa, la recesión. La recesión es esa etapa donde todo está mal, todo está pésimo. Desempleo, menos ventas, todo se desacelera. La economía empieza a bajar y llega a su punto más bajo, la recuperación. En esta etapa llamada la recuperación, la economía llega a su punto más bajo, más crítico, donde todo está desacelerado, pero empieza a haber deflación, que poco a poco empieza a recuperarse y luego pasamos nuevamente a la expansión. Y este ciclo es inevitable. Expansión,
pico, recesión y la recuperación son partes importantes de una economía dentro de un país. Es algo que no se puede evitar. Una empresa, un país, todo tiene su punto más bajo y su punto más alto. Lo que cada país tiene que hacer para poder mantener la riqueza o pobreza de un país es poder definir y, como un bebé que llega en cuna de oro, poder recibir de manera adecuada cada etapa de la economía, de este ciclo económico. Ya sea el pico más alto o el punto más bajo, puede hacer que una economía llegue a una crisis extrema, por ejemplo Venezuela, o una economía puede vivir un momento perfecto, ejemplo de esto Singapur, Suiza, países que están muy bien económicamente gracias a su forma de gobierno. El trabajo de cada economista es poder analizar, predecir y anticipar cada etapa del ciclo económico, obviamente con estrategias dentro de la micro y macroeconomía. Como personas, ciudadanos, debemos aprender a no cerrarnos, adquirir una mente crítica, aprender de economía un poco y salir adelante, con nuestros sueños, nuestra visión del mundo y siempre compartiendo valores, respetando, comprendiendo y enseñando. Así, todos podremos enriquecernos y enriquecer a nuestro país. ¿Qué hace rico a un país? Su gente, su educación, su cultura, su economía y su política, mejor dicho, su gobierno. Si algo de esto falla, todo falla. Aprendamos de la maravillosa economía y llegar a un punto de satisfacción plena. Coméntame qué tal te pareció el video y comparte con otros para que también puedan aprender de manera sencilla, precisa y efectiva lo que es la economía y entender esta pregunta muy importante: ¿qué hace rico o pobre a un país? Y suscríbete para así juntos aprender y ser parte de la economía de nuestro país. Recuerda, aquí solo soy una guía, una luz, pero la verdadera solución siempre va a recaer en ti y en ese maravilloso poder de creer y querer. Chau.